Mi intención era y sigue siendo, al asumir el desarrollo de este tema, proponer alguna medida concreta que nos ayude a salir lo antes posible de la crisis en que está sumida España. Y el problema más grave al que nos enfrentamos es el problema del paro. El trabajo no es solamente, desde el punto de vista económico, el motor que pone en movimiento nuestra economía, sino que, además, desde el punto de vista humano, es la solución a una de las mayores tragedias personales y familiares. Si hasta ahora me he entretenido en resaltar y denunciar las contradicciones que afectan a las instituciones de la Unión Europea, es porque pienso que el problema del paro, que empieza ya a ser una gran preocupación también en otros países de la Unión Europea, no se podrá solucionar si no se procede a una reestructuración profunda de la Unión Europea, por un lado, y de la vida política española, por otro. No son arreglitos o pequeñas reparaciones las que necesita Europa y España, sino cambios francamente muy profundos. He tratado de resaltar todas esas contradicciones que amenazan a la Unión Europea, porque si no somos capaces de superar esas contradicciones, no podremos tampoco solucionar los problemas financieros ni laborales. La crisis actual, tanto de España como de la Unión Europea, no es tanto una crisis financiera o laboral, cuanto una crisis de identidad, y o superamos estas dos crisis al mismo tiempo, o no superaremos ninguna. Pero el ciudadano debe sentirse actor y dentro de la Unión Europea deben darse todavía varios pasos por la vía democrática. El bienestar social suele ser proporcional al grado de democracia. Va a ser necesario un elevado grado de integración, de sentido comunitario y de solidaridad, si queremos salir de la crisis actual y enfrentarnos con éxito frente a la globalización y al poder financiero internacional. Otras medidas que se deben tomar para fomentar el empleo. Teniendo en cuenta que el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión y los otros Estados miembros tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado, pues tanto la Unión como nuestro gobierno y nuestros políticos deben tomarse muy en serio la creación de empleo. Las medidas que debe adoptar la Unión Europea a través de la Comisión Europea estarían centradas en vigilar para que la competencia desleal de otros países no contribuya al cierre de ninguna empresa en la Unión Europea, adoptando también medidas destinadas a erradicar el dumping social y el ecológico, que las empresas que por alguna razón legítima han disfrutado de subvenciones de la Unión estén obligadas a devolver dichas comisiones en caso de que se deslocalicen fuera de la Unión en un plazo inferior a los 10 años. Es decir, que se vigile para que se apliquen las buenas prácticas y no se permitan las deslocalizaciones dentro de los países de la Unión cuando estén motivadas solamente por razones especulativas, económicas y financieras. Tanto la Comisión como los gobiernos nacionales deberán luchar por el restablecimiento de la confianza, de la credibilidad y de la confianza, para que los ciudadanos y las empresas europeas vuelvan a invertir en la economía, y por la creación de unas condiciones propicias para que las entidades financieras faciliten crédito de nuevo a la economía real. Con este mismo espíritu se debe fomentar el sentido de comunidad y de solidaridad entre los ciudadanos de la Unión y especialmente entre los ciudadanos de la eurozona. Los mecanismos de gestión de la crisis de la zona del euro, tales como el Fondo de Rescate o Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, deben quedar incorporados a un marco institucional en el que el Parlamento Europeo participe plenamente en calidad de colegislador. Pues la actual estructura intergubernamental representa una grave carencia de legitimidad democrática. La crisis del euro y del paro
solamente se podrán superar si los Estados miembros están dispuestos a ceder competencias a la Unión en materia de política presupuestaria y control presupuestario, y si la Comisión obviamente asume su responsabilidad en la situación actual del paro. Es necesario que se acometa conjuntamente tanto la cesión de soberanía a las instituciones de la Unión como la emisión conjunta de bonos de la eurozona y la creación de una unión bancaria con garantía de depósitos comunes, pues algunos estados son reacciones a la emisión de eurobonos si no se dan previamente la cesión de soberanía. Sin pretender quitar responsabilidad a nuestros gobernantes, la Comisión Europea deberá asumir la responsabilidad de la falta de regulación de la globalización que ha favorecido a los países industrializados de Europa, pero ha supuesto un gran reto y la pérdida de muchos puestos de trabajo en los países menos industrializados de la Unión Europea. Se debería promover un fondo de compensación o de solidaridad entre países beneficiados por la crisis financiera, que obtienen, es justo reconocer, empréstitos a coste cero o casi cero, a costas de otros países de la Unión que están pagando desorbitados intereses por sus créditos, y los países perjudicados. La brecha cada vez mayor entre los países del centro y los de la periferia de la Unión no debe adquirir carácter crónico y debe crearse un marco permanente en el que los Estados miembros en dificultades puedan obtener apoyo solidario de otros Estados miembros. Una Europa en la que no haya países que se consideran a sí mismos alumnos aventajados, mientras desprecian a otros países como alumnos holgazanes. Una Europa realmente solidaria, sin personas económicamente vencedoras ni vencidas. Todas las instituciones de la Unión Europea deben demostrar con hechos que la integración europea es un proceso irreversible y progresivo. La armonización fiscal exige, por tanto, un sistema tributario federal y un presupuesto general de la Unión para consolidar la Unión como una democracia avanzada, solidaria y, obviamente, fuerte.